La 89ª edición del Bretagne Classic, West France 2025, volvió a dejar claro por qué esta cita de Ploix es uno de los clásicos más exigentes del calendario World Tour. El recorrido, con sus 261,7 kilómetros y nada menos que 3.851 metros de desnivel acumulado, planteaba un día de auténtico desgaste, un trazado rompepiernas de manual en el que cada cota, cada curva y cada falso llano se convierten en una trampa para los ciclistas. La Bretaña francesa, con su terreno ondulado y sus carreteras estrechas, siempre ofrece espectáculo. No es un monumento, pero pocos clásicos reúnen tanta historia y prestigio en una región que vive el ciclismo con pasión. Desde primera hora, la salida en Ploix reunió a miles de aficionados que abarrotaban las cunetas para ver a los mejores corredores del pelotón internacional. El ambiente era el de las grandes ocasiones, con banderas belgas, francesas y eritreas ondeando, recordando que esta carrera es un punto de encuentro para clasicómanos de todo el mundo. El perfil de la jornada dejaba claro que la resistencia y la colocación serían claves. Con un kilometraje tan largo, las piernas pesan y cada repecho se convierte en un obstáculo mayor que el anterior, y es que la Bretagne Classic no tiene un único puerto decisivo, es la acumulación de cotas y aceleraciones lo que va seleccionando poco a poco el pelotón. Entre los favoritos se destacaban nombres como Marc Hirschi, defensor del título conquistado en 2024, Arnaud Delis, la joven estrella belga que venía de triunfar en el René Tour frente a Van der Poel, y Biniam Girmay, el eritreo que se ha consolidado como uno de los velocistas con más capacidad para superar terrenos duros. También se hablaba de corredores como Casper Asgreen, siempre dispuesto a atacar de lejos, y de la presencia de equipos que buscaban sorprender con movimientos tácticos. La salida fue rápida, con intentos de fuga desde los primeros kilómetros. La tensión era evidente porque todos sabían que una escapada temprana podía tener opciones de protagonismo en un trazado tan exigente. El Bretagne Classic 2025 arrancaba como se esperaba, ritmo alto, terreno duro y la sensación de que la victoria solo iba a ser posible para un corredor capaz de resistir más de 6 horas de batalla sobre la bicicleta. Las primeras rampas de la jornada fueron el escenario perfecto para que se consolidara la fuga del día, ese movimiento clásico que da vida a cualquier carrera de un día. Tras varios intentos fallidos, un quinteto logró abrir hueco con decisión. Óscar Rodríguez, representando a Ineos Grenadiers, Sylvain Dillier, el suizo del Alpecin de Zeuninck, curtido en 1000 batallas Louis Askew, el británico joven y valiente del Groupama FDJ, y dos ciclistas del Euskaltel Euskadi, Iker Mintegi y Andoni López de Abetxuko, orgullosos de llevar el naranja de la formación vasca a las primeras posiciones de una cita World Tour. La cooperación entre ellos fue inmediata. Relevos constantes, entendimiento total y la ambición de dejarse ver en un día que prometía pasar factura al pelotón. El margen creció con rapidez, alcanzando pronto los 3 minutos y poco después rozando los 5. Era la recompensa a un inicio explosivo en el que el gran grupo había decidido aflojar ligeramente y conceder protagonismo. Sin embargo, en ningún momento la diferencia supuso una amenaza real. Desde atrás, equipos como Lotto Destiny, con Arnaud Delis en mente, UAE Team Emirates, buscando mantener a Hirschi y sus bazas controladas, y el Tudor Pro Cycling Team, interesados en proteger las opciones de Marc Hirschi, tomaron la responsabilidad. Sus hombres de trabajo se colocaron en cabeza del pelotón, marcando un paso firme que evitaba sustos y mantenía la renta bajo control. Mientras tanto, el público disfrutaba viendo a corredores de perfil combativo ganar minutos de pantalla con un Óscar Rodríguez sólido en cada relevo, Dillier demostrando oficio y los vascos entregados al esfuerzo de resistir el máximo posible ante el empuje del pelotón. El Bretagne Classic, con sus carreteras estrechas y sus repechos encadenados, no perdona excesos de confianza. Cada tramo exigía concentración y aunque la escapada mantenía su pulso, todos sabían que el terreno de desgaste terminaría dictando sentencia. El quinteto no solo animaba la carrera, también aportaba la épica de quienes se atreven a desafiar a los gigantes del pelotón. La diferencia, siempre bajo la vigilancia de los equipos potentes, se convirtió en una cuerda floja que tarde o temprano iba a romperse. El espectáculo estaba servido, la fuga resistía, el pelotón calculaba y el terreno seguía sumando kilómetros de fatiga para todos. El Bretagne Classic es una carrera que no entiende de treguas y aunque la escapada inicial ofreció espectáculo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando el pelotón decidió apretar de verdad. La dureza acumulada del terreno, con repechos encadenados y un asfalto húmedo por momentos, fue reduciendo poco a poco las fuerzas de todos. Fue en ese contexto cuando surgió el ataque de un ciclista que nunca se esconde, Casper Asgreen. El danés del EF Education Easy Post eligió un momento perfecto, a más de 60 kilómetros de meta, para lanzar un movimiento que sorprendió a todos. Con esa potencia que lo caracteriza, se levantó sobre los pedales y abrió rápidamente un hueco de más de 1 minuto. Su apuesta era clara: resistir en solitario el mayor tiempo posible en un terreno rompepiernas que parecía diseñado a su medida. El pelotón, aunque no perdió la calma, tuvo que reorganizarse.
Los hombres de Lotto y UAE incrementaron el ritmo, conscientes de que dejar espacio a un corredor como Asgreen podía convertirse en un error fatal. El danés es de esos ciclistas capaces de aguantar kilómetros y kilómetros en cabeza, de los que saben sufrir y dosificarse con inteligencia. Su aventura no solo tensó la carrera, también fue un golpe psicológico. Obligó a los favoritos a estar atentos y desgastó a los equipos que tuvieron que trabajar más de la cuenta para mantener la diferencia controlada. Mientras tanto, por detrás empezaban a asomar los nombres de los candidatos al triunfo. Mark Hirschi, siempre colocado en los repechos, defendía el título que había conquistado en 2024. Arnaud Delis se mostraba sólido, cómodo en un terreno que exige potencia y resistencia a partes iguales. Y Biniam Girmay, con su capacidad de superar cotas explosivas, aguardaba en posiciones delanteras, demostrando que estaba preparado para luchar hasta el final. La carrera, a esas alturas, ya era un filtro constante. Cada subida seleccionaba un poco más el pelotón, dejando fuera a sprinters puros y a corredores sin piernas para tanta dureza. El Bretagne Classic, una vez más, mostraba su esencia. No se trata de un ataque puntual, sino de una sucesión de esfuerzos que van limando fuerzas hasta que solo sobreviven los más resistentes. Y Asgreen, con su valentía, se encargó de recordarlo. El movimiento de Casper Asgreen dio vida a la parte central de la carrera, pero el terreno de Plouay es cruel y no permite milagros prolongados. A medida que los kilómetros avanzaban y el esfuerzo del danés se acumulaba, el pelotón comenzó a reducir poco a poco la diferencia. Lotto Destiny, con varios hombres comprometidos en la persecución, y el Tudor Pro Cycling Team, defendiendo las opciones de Mark Hirschi, tomaron las riendas. También UAE, con presencia en cabeza, endurecía el paso para mantener a raya cualquier intento que desordenara los planes. El reloj no engañaba. De más de un minuto de ventaja, la renta de Asgreen se fue desplomando hasta quedar en apenas unos segundos. A 35 kilómetros de la meta, el danés fue finalmente neutralizado, dejando atrás un esfuerzo que, aunque estéril en términos de victoria, había marcado un antes y un después en la carrera. A partir de ahí, lo que se vivió fue una auténtica batalla caótica. Una serie de ataques y contraataques se sucedieron sin respiro. Cada repecho servía de trampolín para que algún valiente probara fortuna, pero el pelotón, aunque reducido y visiblemente castigado, respondía con rapidez. Los favoritos estaban atentos y no permitieron que ninguna tentativa cogiera demasiado aire. Mark Hirschi se dejó ver en un par de movimientos, recordando que era el defensor del título y que no pensaba rendirse sin luchar. Biniam Girmay también probó con su potencia en los repechos, arrancando a base de fuerza bruta, pero fue neutralizado de inmediato. Incluso se vio a hombres del Visma intentando sorprender, como Tiesj Benoot, que trataba de anticiparse al sprint. Cada intento parecía destinado al fracaso porque el grupo, reducido pero compacto, ya rodaba con mentalidad de final. Los equipos con velocistas resistentes no iban a dejar escapar la oportunidad. Lotto quería a Delis en el sprint, Intermarché apostaba por Girmay y otros nombres aguardaban su momento. El resultado de tanto movimiento fue un pelotón de unas pocas decenas de corredores entrando en los últimos kilómetros con una tensión máxima. Nadie quería quedarse mal colocado, cada curva se negociaba como si fuera la última y el ambiente se volvía eléctrico. La Bretagne Classic entraba en su fase decisiva y todo indicaba que la gloria se resolvería en una llegada masiva al sprint tras una jornada de desgaste brutal. La aproximación a la meta en Plouay fue un espectáculo de tensión y estrategia. El pelotón reducido, formado por apenas unas decenas de ciclistas tras una jornada demoledora, entraba en los últimos kilómetros con el aroma a pólvora de los grandes clásicos. Cada equipo buscaba su posición y cualquier error de colocación podía costar la victoria. El Visma intentó sorprender con un movimiento de Tiesj Benoot, que lanzó un ataque valiente a pocos kilómetros de la llegada, consciente de que en un sprint masivo sus opciones eran menores. Durante unos segundos pareció que el belga podría romper el guión, pero el grupo, con los hombres de Lotto Destiny atentos, neutralizó la intentona con sangre fría. A partir de ese momento, todo quedó preparado para una volata de altos quilates. El Lotto organizó un tren perfecto, controlando la parte delantera con un orden impecable. Arnaud Delis, protegido durante toda la jornada, apareció en el momento exacto. Biniam Girmay, con hambre de victoria, buscaba su rueda, mientras Mark Hirschi se mantenía en posiciones delanteras aún con fuerzas para disputar. La tensión era máxima. El público francés rugía y los últimos metros fueron pura adrenalina. El primero en lanzar fue Benoot, intentando aprovechar su inercia, pero Delis reaccionó de inmediato. Con una arrancada poderosa se abrió paso con la autoridad de un velocista que no solo tiene velocidad, sino también la capacidad de sobrevivir a una jornada rompepiernas de 260 kilómetros. El belga, que venía de derrotar a Van der Poel en el René Vitour, prolongó su racha de triunfos con un sprint formidable. Su potencia fue tal que en los últimos metros se despegó de todos, cruzando la meta con los brazos en alto y el gesto de un corredor que está tocado por la varita del éxito. Por detrás, Girmay se tuvo que conformar con un puesto de honor y Hirschi cedió ante la fuerza descomunal del belga. La Bretagne Classic 2025 coronaba así a un Delis intratable, que confirmó lo que muchos ya intuían: estamos ante la nueva gran figura del ciclismo belga. Su victoria no fue solo un triunfo más, sino la confirmación de que a sus 23 años es capaz de ganar en cualquier escenario. Plouay fue testigo de la consagración de un ciclista que promete marcar época